grupos mañana o pasado, pero que eso no nos detenga, hermanos. Les animo a que perseveremos en estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a terminar a las 10:30, para que ustedes sepan, debido a que empezamos un poco tarde y se tuvo que mover todo el horario. El día de mañana, nuestro objetivo es siempre cumplir con empezar a las 7 para acabar a las 10, aprovechando bien el tiempo. Así que vamos a empezar haciendo un resumen del primer precepto que vimos. El precepto de liderazgo espiritual, el primero que vimos, nos habla del propósito del liderazgo. ¿Cuál es el propósito del liderazgo? ¿Lo leemos, hermanos? El liderazgo espiritual es para servir e influir en otros, para que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere. Para eso es el liderazgo espiritual. Ahora vamos a entrar al precepto 2. Nuestra página 13. Precepto 2. Nos habla este precepto del derecho al liderazgo. El derecho al liderazgo. ¿Cómo nos ganamos el liderazgo? Y dice el precepto, el liderazgo espiritual se gana con un buen ejemplo consistente y congruente. ¿Lo repiten, por favor, hermanos? El liderazgo espiritual se gana con un buen ejemplo consistente y congruente. El buen ejemplo es lo que nos da autoridad, hermanos. El mal ejemplo destruye la autoridad moral y espiritual que podemos tener para influir positivamente en otros. El buen ejemplo requiere que seamos consistentes, o sea, constantes, para que podamos ganarnos la confianza de ser seguidos. Seguidos por nuestra esposa, seguidos por nuestros hijos, seguidos por los que estamos dirigiendo donde Dios nos ha puesto. Un ejemplo de vida que es inconstante, aunque sea bueno, causa que perdamos la confianza de los demás. Además, nuestro ejemplo debe ser congruente. Esto es, que lo que hagamos sea lo que decimos, que lo que decimos sea lo que pensamos, que lo que pensamos sea lo que creemos. A ver, otra vez, repetimos los niveles de congruencia, hermanos. Primero, que lo que hagamos sea lo que decimos, que lo que decimos sea lo que pensamos y lo que pensamos sea lo que creemos. Congruencia. Cuando lo que hacemos no corresponde con lo que hablamos o decimos, o lo que hablamos no corresponde con lo que pensamos, estamos siendo incongruentes. Y dicha incongruencia saldrá a la luz tarde o temprano, causando que nuestra autoridad para dirigir a los nuestros se vea debilitada y por lo tanto la confianza que nos tienen se vea mermada. ¿Sí entendemos bien esto, hermanos? La incongruencia merma nuestra autoridad, debilita nuestra autoridad para dirigir a otros, la confianza que nos tienen. Tarde o temprano se sabe, tarde o temprano sale a la luz que nuestros hechos no coincidieron con lo que dijimos y que dijimos algo, pero realmente no coincide con lo que estábamos pensando o con lo que creemos, en fin. En la Biblia se establecen parámetros de vida claros para los líderes espirituales. Estos parámetros son los parámetros de Dios. No son las normas humanas que pueden ser tendenciosas, permisivas e injustas. Por ejemplo, en el mundo secular se exalta la honorabilidad, la amabilidad y la responsabilidad, entre otros valores. Se exaltan y se habla mucho, no, esa persona honorable, no, ese que amable es para hacer sus negocios, no, esa persona que es responsable para atender su trabajo. Está bien, son valores. Pero estos valores, aunque son buenos, no son tan profundos como las virtudes cristianas.
¿Por qué? Porque uno puede ser amable por conveniencia o no. ¿Alguien te ha tratado así como que muy bien en un negocio, verdad? Y después, cuando no se hizo el negocio, te trató de la patada. Por conveniencia uno puede ser amable o simular ser muy honorable. Pero las virtudes cristianas tratan de asuntos que tienen que ver con el carácter de las personas, con lo que somos por dentro y afectan el corazón. De esas virtudes, nace la verdadera integridad. La integridad de alguien que si va a ser amable es porque primero es íntegro adentro. Y si va a ser honorable es porque primero es santo, es verdadero. Las virtudes cristianas son más profundas. Entonces los parámetros de Dios siempre son justos, profundos y siempre están a nuestro alcance cuando decidimos andar en ellos con entrega y dependencia de Dios. Además, las virtudes, hermanos, atienden asuntos que son fundamentales y que repercuten en nuestra vida y la de los demás. Pues el beneficio de practicar las virtudes cristianas no solamente lo reciben los negocios, nuestros negocios, o nuestras relaciones se benefician de que tenemos virtudes cristianas en nuestro carácter y somos congruentes y somos consistentes. No solamente se beneficia nuestro negocio, nuestras relaciones, todas las áreas de la vida se benefician y también las virtudes que practiquemos aportan a la vida de los demás muchas cosas que a veces no calculamos. Por ejemplo, miren, cuando decidimos detestar el amor al dinero, se llama avaricia, pecado muy común, desgraciadamente. El amor al dinero, a las posesiones, a lo material. Cuando decidimos echarlo fuera de nuestras vidas, esto influye no solamente en nuestras finanzas, sino en nuestra relación con los demás, porque seremos más generosos. Sí, porque una persona avara, ¿a quién le da, ¿Con quién comparte? Nadie. Entonces, sacar la avaricia de nuestras vidas nos hace más generosos, beneficia nuestra relación familiar, porque tendremos más tiempo para nuestra familia, porque en vez de andar con un corazón haciendo dinero y esto y acá, y quiero tener esto y aquello, y conservar esto y aquello, invertir el tiempo en eso, ya no te interesa tanto eso y tienes más tiempo para tu familia, solamente por haber quitado la avaricia de tu corazón. Nuestros hijos lo aprenderán también, porque cuando nuestros hijos aprendan que no debemos amar las cosas materiales, entonces tendrán la posibilidad de no ser esclavos del dinero un día, como mucha gente. Y hasta nuestra paz va a aumentar, pues ya no estaremos afanados haciendo dinero o cuidando nuestras cosas. No, que no me la roben, que no me rayen mi coche, que no me hagan esto. Ponle seguro, protecciones, 1, 2, 3, ¿verdad? Niveles de seguridad y ahí andamos protegiendo que no nos quiten nuestras cosas, ¿no? Nuestra paz aumenta cuando la avaricia la echamos fuera de nosotros y la sustituimos por la generosidad, por el contentamiento. Muchos beneficios que a veces no alcanzamos a ver vienen porque estamos practicando virtudes cristianas. Te invito a que medites en esto con más profundidad después cuando repases estas notas. ¿Cómo es que las virtudes cristianas aportan más allá de lo que pensamos? Cuando no son nuestra vida, cuando somos ejemplo consistente. Veamos los parámetros que Dios establece para que un líder sea buen ejemplo y por lo tanto líder espiritual. Tenemos en la Biblia
importantes listas al respecto que no son exclusivas de ciertos personajes, sino que indican lo que Dios espera de los que estamos al frente. Y además tenemos ejemplos en la Biblia, hermanos, de personajes y la conducta con la que vivieron delante de Dios y fueron de beneficio a muchas personas. Muy bien, vamos a explorar la Biblia. ¿Cuáles características deberían tener estos varones para estar al frente? Vamos a ver estos ejemplos. Los varones gobernantes que puso Moisés, miren, aquí los estoy proyectando. Los jefes y jueces sobre Israel, los reyes de Israel, el hombre que habitará con Dios. Hay cualidades del hombre que va a habitar con Dios. El hombre que teme a Jehová tiene cualidades también, virtudes. Los pastores de una iglesia tienen que cumplir con un perfil moral en su carácter, ser buen ejemplo. Los diáconos también. Y Pablo y sus colaboradores, los siervos de Dios de la Biblia, también tenían rasgos en su carácter. Son lo que Dios pide de un líder, de alguien que está al frente. Por favor, con su equipo, dice ahí, con tu grupo pequeño, busca por lo menos 2 de las siguientes porciones que están aquí proyectadas. Léelas con detenimiento. Escojan 2, por favor, ahí con su grupo de 4 o de 5. Léalas con detenimiento y anota tus observaciones respecto a cuáles características deberían tener estos varones para estar al frente. Y ahí nos damos cuenta de que se requiere que seamos buen ejemplo. Adelante, hermanos. 5 minutos. Lean juntos y anoten las cualidades, características que debían tener estos varones para estar al frente.
Biblia de cómo es que aquellos que estaban al frente del pueblo, como jueces, como reyes, en fin, aquellas personas que ejercían un liderazgo debían ser buen ejemplo, debían tener cualidades, virtudes en su vida. Y como lo estamos viendo, los varones gobernantes que puso Moisés en Éxodo 18, 19 al 23, se menciona que deberían ser estos varones de virtud, que tuvieran un buen carácter, que buscaran lo correcto, lo bueno, temerosos de Dios, o sea, que respetaran a Dios, que profundamente estuvieran con una actitud de obediencia ante la majestad de Dios. Ese es el sano temor de Dios, el respeto profundo que nos lleva a obedecerlo. Varones de verdad, o sea, que hablaran la verdad, que fueran veraces en su forma de conducirse y que odiaran la avaricia, que no tuvieran amor al dinero. Ellos son los que podían estar al frente. Vemos también ahí que los jefes y jueces de Israel en Deuteronomio 1, 12 al 18 menciona ahí 7 cualidades y labores que debían de tener. En cuanto a los reyes de Israel, en Deuteronomio 17, 14 al 20, menciona por lo menos 5 cualidades y labores que los reyes de Israel debían tener. Además, en el Salmo 15 vemos ahí una lista de cualidades de aquel hombre que habitará con Dios. ¿Me acompañan a leerlas? Integridad, sinceridad, no calumnia, no hace mal a los demás, no recibe acusaciones infundadas, menosprecia al que hace el mal y honra al que busca a Dios. Mantiene su palabra, no pide interés sobre el dinero y no admite sobornos. Ese es el hombre que habitará con Dios en su tabernáculo, dice, porque el salmista pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza a decir, el limpio de manos y puro de tu corazón, ¿verdad? Ese que es íntegro y sincero, que habla verdad en su corazón, que no calumnia, o sea, no habla mal de otros, no hace mal a los demás, no recibe acusaciones infundadas, que alguien le viene a contar cosas de otra persona y no se las cree. No valora al que hace lo malo, valora y honra a las personas que buscan a Dios. Mantiene su palabra, aunque sea en su propio daño. Ya se comprometió en algo, lo mantiene, no se echa para atrás. Aunque gane menos del negocio, aunque no salieron bien las cosas, se mantiene en lo que dijo. No pide interés, ¿verdad? No es usurero, abusivo y no admite sobornos, mordidas. Este es el hombre que Dios está esperando que seamos. También dice nuestro estudio, el hombre que teme a Jehová en el Salmo 112 nos da una lista de 10 cualidades de ese hombre que teme a Jehová y se deleita en los mandamientos de Dios, entre ellas que es luz, clemente, misericordioso, justo. Además, en 1 Timoteo 3, 1 al 7 nos da características de quiénes, de los pastores, los que estarán al frente de una iglesia. Todos los requisitos, hermanos, para ser pastor de una iglesia, salvo uno, todos los demás, menos uno, están directamente relacionados con el carácter del ministro. No tienen que ver con sus habilidades. Predicar, hablar, dirigir, cantar, no está en la lista. En la lista para ser pastor hay por lo menos 17 cualidades del carácter que aquella persona que quiere ser pastor de una iglesia debe tener primero en su vida. Esto es un claro señalamiento, hermanos, de que para Dios es más importante el carácter del líder, del siervo, es más importante que sus habilidades. Para Dios, el carácter es primero. Los diáconos, hermanos, se nos da una lista de estas
cualidades para poder ser diácono, o sea, un servidor que sirve a la iglesia en lo material, este oficial de la iglesia que la iglesia debe tener, deben ser varones que tengan este perfil moral, honestos. ¿Me acompañan? Sin doblez. Eso de sin doblez significa que no sea de dos palabras, que sea de una sola palabra. ¿Verdad? ¿Qué más? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Deben ser, o sea, su vida debe ser una vida recta, que nadie los puede llamar a cuentas por algo, irreprensibles. Maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Muy importante, gobernar bien su familia para ser diácono. Qué importantes son todas estas cualidades, que Dios espera que nosotros también las busquemos. En la Biblia tenemos el ejemplo de Pablo y sus colaboradores, 1 Tesalonicenses 2, 1 al 13. Entre otras porciones, esta porción es muy valiosa porque los siervos de Dios describen cómo hacían la obra, cómo se conducían, cómo estos obreros del Señor que predicaban el evangelio y enseñaban a los creyentes con qué motivaciones, actitudes, con qué vida lo hacían. Mencionan en esa porción 14 cualidades de ellos. Hermanos, ¿qué tan cerca estamos de todos estos buenos ejemplos? Preguntémonos. ¿Son todas estas cualidades que hemos repasado, son parte de tu vida, de nuestra vida? ¿O por lo menos te estás encaminando hacia allá? Tenemos que decir, hermanos, que un buen ejemplo no es exclusivo de los líderes. Buscar ser un buen ejemplo es algo que Dios espera de todos los cristianos. Vivir una vida piadosa, o sea, que agrade a Dios. Lean conmigo este versículo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Sobria, justa, piadosamente. Habla de una vida que agrada a Dios, que busca agradar a Dios en todo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. El buen ejemplo, hermanos, es algo indispensable para los que estamos al frente, debido a que el buen ejemplo de una vida que podemos ser y transmitir es poderoso. Cuando nuestros hechos y nuestras palabras transmiten un buen ejemplo, es algo necesario. Recordemos, hermanos, que gran parte de lo que llegamos a hacer todos nosotros como personas ahora es consecuencia de la influencia buena o mala que recibimos de alguien en el pasado. Al colocarnos Dios a ustedes y a mí al frente de una familia, de un ministerio o de una labor profesional, subraye esto por favor, tenemos la gran posibilidad de influir con nuestro ejemplo. Lo repito, al colocarnos Dios al frente de una familia o ministerio, tenemos la gran responsabilidad, mejor dicho, la gran posibilidad de influir con nuestro ejemplo en las personas. Esto es algo que Dios quiere usar para beneficio de todos. Por eso estableció requisitos necesarios para responsabilidades especiales, como es el pastorado. Pues aquellos que están al frente de una iglesia influyen necesariamente a los demás. Esta es una de las razones por las que están allí. A ver, pastores que están aquí en esta noche junto conmigo. Dios nos puso al frente de una iglesia precisamente para que seas buen ejemplo. Para eso estamos al frente, para ser buen ejemplo y con nuestro buen ejemplo influir a los demás.
Y si nos puso a nosotros como pastores al frente, ¿no esperará lo que hagamos lo mismo en nuestras familias? Que seamos buen ejemplo, y por eso estamos ahí, para ser buen ejemplo, y es algo necesario, importante. Dice ahí, hermanos, dijo Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. Y en Hebreos 13:7, lo leen conmigo por favor, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea que los líderes de una iglesia estamos para que los demás nos imiten. Qué gran responsabilidad, pero por otro lado, qué posibilidad tan grande de poder ser de buena influencia a otros, hermanos. No se diga a los que tú tienes cerca en tu casa, que te ven ahí cómo vives, a los que están en tu trabajo y te ven cómo vives. Es una gran posibilidad de darles un buen ejemplo y una gran influencia que el buen ejemplo puede ser. La Biblia nos habla, hermanos, de la influencia del ejemplo, cuando es bueno o cuando es malo. Y nos insta, la Biblia nos insta a apartarnos de malos ejemplos y seguir buenos ejemplos. Pues así como la influencia de aquellos que viven vidas limpias es benéfica y edificante, la influencia de aquellos que viven mal es perjudicial y destructiva. Miren lo que dice la Biblia, Filipenses 3:18, ¿me acompañan? Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan. Hay personas así, incluso en las iglesias. No entres, dice Proverbios 4:14 en adelante, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. El camino de los impíos es como la oscuridad, ¿no saben en qué tropiezan? Y 2 Timoteo 3:13 dice, ¿me acompañan? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Hacia allá nos llevan los malos ejemplos, a algo perjudicial, a algo destructivo al final de cuentas. Jesucristo, hermanos, sabía el poder del buen ejemplo. Fue su ejemplo, el ejemplo del maestro fue su ejemplo más que sus palabras, lo que contribuyó a formar a estos hombres. Mire, Juan lo dice, el apóstol Juan en Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo hemos palpado, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. 1 Juan 1:1-3. Juan recuerda haber visto al Señor, haberlo oído, haberlo contemplado, incluso palpado. El ejemplo del Señor fue lo que formó a esos 12 apóstoles para que después ellos fueran la punta de lanza del inicio de la iglesia cristiana en todo el mundo. Hay una necesidad muy grande en el mundo de personas que sean buen ejemplo, que vivan vidas dignas. Tristemente, los malos ejemplos o los ejemplos mediocres abundan cada día más a nuestro alrededor, hermanos. Pero déjeme recordarle que nuestros cónyuges, nuestras esposas, nuestros hijos necesitan buen ejemplo. No malos ejemplos. Mis hijos no necesitan ver a un papá ahí borracho en casa, y hay muchos borrachos afuera. Mis hijos no necesitan ver a un hombre ahí
es abusivo en los negocios. Ya hay mucha gente abusiva en los negocios afuera. No te los lleves a la casa. No les lleves un mal ejemplo a tu casa. De por sí ya los tenemos afuera y son muchos. Y hasta en la televisión hacen series de estos fulanos y les aplauden. Invierten millones en las vidas de estos cuates, en esas series, para hacer dinero, porque es lo que le interesa a los medios de comunicación. Y le venden a la gente lo que sea, pero están aplaudiendo, haciendo apología de la violencia, de la maldad, presentando a los narcos como si fueran ejemplos de vida a seguir. Por eso nuestra sociedad se va de pique, entre otras razones. Los adolescentes, hermanos, claman por buenos ejemplos, buenos modelos. Los jóvenes que están cerca de nosotros necesitan saber, por medio de nuestro ejemplo de obediencia, necesitan saber que sí se puede andar en los caminos de Dios, que sí se puede obedecer y se puede recibir las bendiciones. Esos jóvenes que nos vienen atrás necesitan que alguien les diga y les muestre el camino y con su vida les haga ver que sí se puede vivir un cristianismo en estos tiempos y sí se puede obedecer al Señor y Dios es fiel. Pero no esperemos, hermanos, que todos nos sigan por nuestro buen ejemplo. Habrá quienes no les interese nuestro buen ejemplo. Así que no lo hagas por eso. Tampoco procuremos dar un buen ejemplo para que nos vean, ¿no? Solamente para eso, que me vean. Y si no nos ven, no importa. Pero no es por eso. Subrayemos lo que sigue. La raíz de un buen ejemplo es lo que somos en Cristo y lo que Dios espera de nosotros. Esa es la raíz de un buen ejemplo. Dice Romanos 6, 21 y 22. Me acompaña. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, de la vida pasada, cuando no conocíamos a Cristo. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es nuestro fruto. Somos libres del pecado, somos siervos de Dios en Cristo. Tenemos como fruto la santificación, o sea, el apartarnos del pecado cada día y como fin la vida eterna. Hacia allá vamos. Cuando andamos, hermanos, en una vida íntegra, apartada del pecado, buscando hacer el bien y agradar a Dios, porque nos hemos rendido a Él y nos sujetamos al Señor y le pedimos su ayuda, entonces tú, varón, comenzarás a ganarte el derecho de ser seguido en tu casa. Cuando tu ejemplo es congruente con la ayuda de Dios, porque te estás entregando a Dios, porque estás buscando a Dios. Cuando tu ejemplo de vida es recto, cuando tu ejemplo de vida es consistente, entonces tus hechos van a arrastrar a las personas y los que están ahí viendo tu vida te van a seguir porque te estás ganando el derecho de ser seguido. Tu ejemplo respalda tus palabras. Pero posiblemente no siempre hemos sido el buen ejemplo que deberíamos de ser a nuestras familias y tal vez por eso tú estás aquí, porque reconoces que no has sido buen ejemplo. Reconoces que no has dado ejemplo consistente, no has sido congruente muchas veces. A pesar de eso, a pesar de que hayas dado mal ejemplo en el pasado, es posible construir un buen ejemplo que glorifique a Dios y que con su ayuda nos permita ser lo que Dios quiere que seamos y luego de eso, pues tener autoridad moral y espiritual para dirigir nuestras familias, nuestros ministerios con la ayuda de Dios. Quiero terminar explicándote estos pasos para construir y mantener un buen ejemplo consistente y congruente. Son los mismos pasos que debemos seguir para vivir una vida
en santificación. La porción es Efesios 4. Vamos para allá. Y ahí vamos a acabar. Primer paso para construir y mantener un buen ejemplo. Consistente y congruente. Si tú lo buscas con la ayuda de Dios, lo puedes lograr. Paso número 1. Rectificar nuestras equivocaciones pasadas. Dice el pasaje ahí en el versículo 17. ¿Me acompañan a leer Efesios 4, 17? ¿Qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, ya no andéis como los otros, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, o sea, los deseos desordenados, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero dice el 17, ya no andéis como los otros gentiles. Hay que rectificar nuestras equivocaciones pasadas. Por más difícil que nos parezca, debemos reconocer delante de Dios y de aquellas personas afectadas por nuestra conducta todo lo equivocado que hemos hecho. Hay que reconocerlo y pedir perdón por las mismas, por esas acciones equivocadas, sin justificarnos por qué las hicimos y si ellos tienen la culpa también. No te justifiques. No has dado buen ejemplo. Al contrario, a veces has dado mal ejemplo. Pide perdón a las personas que has afectado, empezando con Dios. Exprésales al mismo tiempo tu determinación de hacer las cosas como Dios quiere, porque Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, aunque haya situaciones en donde este hecho valiente de confesar, dice ahí, confesar nuestro pecado y apartarnos del mismo, aunque haya situaciones donde esto no modifica la problemática que causamos sustancialmente, este paso de reconocer y rectificar y de confesar y pedir perdón es un paso de obediencia que va a ayudar a sanar las heridas que causamos y nos va a dar paz al corazón de que estamos caminando en el camino correcto. Aunque tal vez las circunstancias no cambien en ese momento, aunque los problemas con mi esposa no se arreglan en ese momento, o con mis hijos no se arreglan, o mis problemas de deudas no se arreglan en ese momento, por ahí hay que empezar, por reconocer lo que hicimos mal y pedir perdón a Dios y a los afectados. Si hay algo que dependa de nosotros cambiar, o algo que podamos restituir o reponer, hay que hacerlo. Rompí esto y lo puedo reponer, hay que reponerlo. Dejé tiempo y abandoné a mi familia, pues ahora hay que dedicarle tiempo. Al final de cuentas, no debemos esperar que los demás crean nuestras sinceras palabras. No, debemos concentrarnos en demostrar con nuestros hechos el rumbo distinto que hemos decidido tomar. No esperes que los demás, quienes ya no confían en ti, confíen en ti de un día para otro. Tienes que concentrarte en, voy a mostrarles con mi vida, con la ayuda de Dios, para agradar a Dios, el nuevo rumbo que he tomado. Y que el Señor se encargue de convencerlos por medio de tus actos, no tus palabras. Segundo paso para construir un buen ejemplo. Seguir el modelo correcto.
Dice el versículo 20 y 21. Todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, dice ahí, ustedes no aprendieron así de Cristo. Para construir un buen ejemplo tienes que tomar a Jesús como tu modelo. Ya de abandonar cualquier otro tipo de modelo que has tomado en la vida, que si el tío, que si el abuelo, si tu papá, bueno, si tu papá fue buen ejemplo, está bien, pero el modelo máximo, el modelo más importante de tu vida debe ser Jesucristo. ¿Ya lo tomaste como el modelo de tu vida? ¿O estás tratando de imitar a aquellos amigos, compañeros o gente que sale famosa, ¿verdad? Que ha hecho mucho dinero. ¿Esos son tus modelos? Bill Gates, Steve Jobs. ¿Esos son tus modelos de vida? Luis Miguel, olvídate. Tenemos que escoger al modelo por excelencia, que es Jesucristo, el que nos salvó y murió por nosotros, el que vino y nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas y que dijo esto: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Aprended de mí, dijo Jesús. Si tú no sigues el modelo correcto con determinación, no vas a poder ser buen ejemplo. Tercer paso, tenemos que aprender el contenido verdadero. ¿Qué dice el versículo 21? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Enseñados por quién? ¿Por quién? Enseñados, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué dice? Conforme a la verdad que está en Jesús. Tenemos que aprender el contenido verdadero. Tercer paso. Ya puse a Jesucristo como mi ejemplo. Ahora tengo que aprender el contenido verdadero. Tengo que ir a las Escrituras y ver qué es lo que enseñó Jesús, qué es lo que dice Dios, y empezar a meterme al contenido verdadero, no al contenido falso que encontramos en otros lados. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, preparado para toda buena obra. Es el contenido correcto. La conducta correcta, hermanos, se basa en razones correctas. Si tú conoces la verdad, vas a poder tener una buena conducta como consecuencia. Pero si no conoces la verdad, no conoces los principios del Señor, no conoces lo que Dios quiere que hagas y seas, y no conoces la base que Dios nos ha dado para poder ser personas de bien, si no conoces esas razones, no vas a ser una persona de bien, porque no hay razones en tu mente, en tu corazón, para comportarte así. La razón por la que muchas personas viven en esa degradación moral es porque son superficiales, andan en la vanidad de su mente, su entendimiento está oscurecido, entenebrecido, sin luz, tienen ignorancia y dureza en sus corazones, y esas conductas que tienen de pecado se originan en lo que les falta aquí adentro. Por eso nosotros necesitamos aprender el contenido de la palabra de Dios para que nosotros vayamos como consecuencia teniendo una conducta diferente. Dice Juan 8, por favor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Buscar seguir a Jesucristo, aprender de Él, nos ayudará a combatir rasgos del andar sin Cristo que todavía traemos, y nos permitirá aprender esas ideas y preceptos
que necesitamos en nuestra mente y corazón y deshacernos de esas ideas y preceptos que antes trastornaban nuestra vida. Cuarto paso, hay que despojarnos de las costumbres de la vida sin Cristo. ¿Qué dice el versículo 22, por favor? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo describe este viejo hombre? Viciado. En nosotros, hermanos, si tú tienes a Cristo como Salvador, Cristo está en tu corazón, pero también está la vieja naturaleza que teníamos sin Cristo, el viejo hombre, la carne. Y ese viejo hombre dice que es un vicioso, viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que quitarnos, despojarnos. Eso significa echar de nosotros, quitarnos de encima a ese viejo hombre, ese pecado, esas costumbres, esas formas de pensar que le desagradan a Dios y por las cuales no somos buen ejemplo. Habrá cosas que nos va a resultar difícil quitar de nosotros. Otras tal vez no. Hay cosas en las que hemos vivido mucho tiempo, que las hemos hecho por mucho tiempo y parece que hasta son naturales en nosotros, como la ira, como el chisme, como las mentiras. Ya hasta automáticamente las decimos. Tal vez nos va a costar más trabajo eso, pero necesitamos empezar a poner nuestra parte para quitarnos de encima eso, reconociendo que eso está mal, que no le agrada a Dios y que no queremos vivir ahí. ¿O tú quieres vivir así toda tu vida? Por eso dice este pasaje de Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué debemos de hacer? A ver otra vez. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual hay que quitarnos de encima eso. Toda inmundicia de cosas impuras, indignas de Dios. Esa malicia que todavía está ahí, ¿verdad? Este despojarnos te corresponde a ti y a mí. Con la ayuda de Dios hay que echar de nosotros esto, dejarlo a un lado, renunciar, abandonar estas formas de ser y de vivir que le desagradan a Dios y que no son las que Cristo nos enseñó. Yo te pregunto, hermano, ¿qué cosas ya te mostró Dios que no están bien en tu vida, de las cuales te tienes que despojar? ¿Ya lo comenzaste a hacer? No vamos a poder ser buenos ejemplos si no somos activos en quitarnos de encima eso, con la ayuda de Dios. Pero para dar ese paso necesitamos el siguiente, 5. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué dice el versículo 23, por favor? Dice, renovaos, no dice, renueva tu mente, no dice así. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es eso? Renovar significa hacer nuevo, hacer joven. Cuando dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, no está diciendo que vamos a renovar nuestra vida por nuestro puro esfuerzo intelectual o mental. Está diciendo que nuestra mente ha recibido una influencia antes y que de acuerdo a esa influencia nuestra mente ya es diferente. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a esa mente. Eso es el cambio que Jesucristo hizo en nosotros. Cuando Jesucristo nos salvó, nos dio un nuevo hombre y con ese nuevo hombre venía una nueva mente, la mente de Cristo. Y entonces nuestra mente ha sido ya renovada
dentro de nosotros. Ah, tal vez dirás, ¿y por qué sigo pensando igual? Porque ese nuevo hombre todavía no está contagiando tu mente lo suficiente. Y es por medio de este libro y la mente nueva que Dios nos da para comprender las escrituras que nos vamos renovando en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí me explico? No es porque algo que hacemos nosotros solitos, es algo que Dios ya hizo, Él ya hizo una transformación en nuestra forma de pensar, en el nuevo hombre, pero que tenemos que ir a la palabra y comprender las razones por las cuales Dios quiere que seamos de cierta manera. Hay muchas razones espirituales que necesitamos entender y asimilar que renuevan nuestra vida y nos ayudan a despojarnos de las malas cosas. Mira lo que dice Romanos 8, 5 y 6, todos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son el espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu. Así que esta renovación en el espíritu de nuestra mente, ¿quién la produce? El Espíritu Santo. Lo que debemos hacer nosotros es ocuparnos en las cosas del espíritu. ¿Qué piensa Dios de esta forma de vivir? ¿Por qué dice Dios que yo debo hacer esto? ¿Qué dice Dios de mí mismo? ¿Qué dice Dios de mi familia? Me ocupo en las cosas del espíritu. Por ejemplo, cuando tú entiendes que no sirve de nada preocuparte por tu provisión económica, por lo que necesitas para vivir, porque entiendes que Dios ya sabe lo que necesitas y que Él se comprometió a proveerte lo que necesitas y lo aceptas, porque si Él da de comer a las aves, no me va a dar de comer a mí. Y cuando tú entiendes esas razones espirituales y las crees, ya dejas de afanarte, ya deja de estarte preocupando y ansiosamente tronándote los dedos porque, ay, no voy a tener para comer. Dejas el afán a un lado y te concentras en trabajar honestamente, trabajar duro, el tiempo que haya que trabajar, el tiempo normal de trabajo, ni siquiera te extiendes demasiado tiempo a trabajar, porque sabes que a través de eso Dios te va a proveer lo que necesitas. ¿Y cómo le va a hacer Dios eso? Déjaselo a Dios. Entonces no sirve de nada que te estés afanando. Mejor confía en el Señor, haz tu parte y deja que Dios actúe. Porque hasta los domingos están trabajando algunos de ustedes, horas extras continuamente. ¿Qué pasó con ese afán? Si Dios cuida de las aves y le da de comer a ellas, ¿no te va a dar de comer a ti? Pero hay otras cosas que están ahí contaminando nuestro corazón y nuestra mente que nos llevan al afán. Y no tenemos tiempo para otras cosas, pero sí para trabajar. Qué importante es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Comprender las razones por las cuales Dios quiere que seamos así. Y el último paso, hay que vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué dice el versículo 24, por favor? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Este es el acto, hermanos, de asumir mi vida nueva en Cristo. Es el acto de aceptar con plena convicción lo que somos en Cristo y decidir vivir conforme a este nuevo hombre que el Señor formó en nosotros, reconociendo que somos renovados no por nuestras obras, no por nuestros méritos pasados, no por nuestro esfuerzo personal, somos nuevas personas, es por la gracia de Dios. Y entonces tú asumes eso y dices, pues sí, el Señor ya me hizo luz para vivir así. El Señor me hizo santo para vivir así. El Señor ya me liberó del pecado, entonces estos pecados que le gustan a mi carne ya no tienen por qué dominarme. El Señor ya me hizo un embajador. El Señor ya me transformó. Ya soy un hijo de Dios
Hijo de luz, ¿por qué voy a vivir como si todavía estuviera en tinieblas? Entonces, juntemos las últimas tres cosas. Cuando tú trabajas en despojarte, te quitas eso que está mal, ¿verdad? No quieres vivir así, eso está mal. Y trabajas en despojarte. Renuevas tu mente con la palabra, en el espíritu de tu mente, con la palabra de Dios, con la guía del Señor. Y te llenas de esas razones por las cuales vivir así. Y entonces asumes tu nueva vida en Cristo. Te vistes con el nuevo hombre que el Señor ya hizo en tu vida. Eso es confiar en lo que Dios ha hecho, confiar en lo que Dios dice, y ahí vas a ir ganando terreno al pecado en tu vida. Y un mejor ejemplo vas a ir siendo por obra de Dios en tu vida. Dice ahí nuestro estudio en Romanos 13, 11 al 13. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis. Dice ahí nuestro antepenúltimo párrafo en la página 20. De otra manera, cuando no nos estamos despojando del viejo hombre, no hacemos caso a la mente nueva, sino a la vieja. No creemos en el nuevo hombre que ya tenemos y no asumimos esta realidad. Entonces el resultado será que nuestra forma de vivir seguirá siendo caracterizada por la injusticia, el pecado y el engaño. Qué desperdicio es seguir viviendo así cuando Dios posicionalmente ya nos hizo nuevos en Cristo. Así que, hermano, hoy puedes comenzar a cambiar. Hoy pueden iniciar transformaciones radicales en tu carácter y forma de vida. Si tan solo comienzas a hacer lo que Dios pide que hagamos, despojarnos del viejo hombre, renovarnos en nuestra nueva mente y vestirnos del nuevo hombre. Pero notemos que en este pasaje de la Biblia que estamos estudiando, Efesios 4, 16 al 32, 17 al 32, notemos que estas últimas cosas están unidas por la conjunción y. Despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y eso lo podemos ilustrar con este diagrama. Miren, hermanos. Primero, para construir un buen ejemplo, decido seguir el modelo correcto, Jesucristo. Aquí se los voy mostrando por partes. Ahí voy, siguiendo el modelo correcto. Ya me deshago de otros modelos. Sigo a Jesús. Segundo, me propongo aprender y avanzo en aprender el contenido verdadero de su palabra. Voy avanzando. A la vez, me empiezo a despojar de esas cosas que están mal en mi vida. Ya no quiero permitir que estén ahí. No le agradan a Dios, no está bien. Me renuevo en la nueva mente que Dios me dio y en su palabra con las razones por las cuales debo vivir como nueva criatura y alejarme de estas cosas. Me visto, asumo lo que el Señor ya hizo, el cambio que ya hizo en mí y que yo puedo con su ayuda vivir como Él quiere, lo asumo. Y así voy caminando en la vida, siguiendo el ejemplo del Señor, aprendiendo el contenido verdadero, despojándome, renovándome, vistiendo. Despojándome, renovándome, vistiendo. Así con cada asunto que identifiquemos que no está bien en nuestra vida. En la página 21 hay un trabajo de exploración para que lo hagan en casa. Y vean cómo la Biblia nos da ejemplos prácticos de este cambio. Cómo la Biblia nos dice que hay que despojarte de la ira.
la ira que te lleva a pecar. Y que lo que debes hacer ahora es no dejar que se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, no quedarte enojado. Y que las razones para hacerlo es que con esto no le vas a dar lugar al diablo en tu vida. Completa ese cuadro en tu casa, porque esos ejemplos son muy bonitos. ¿Cómo es que nos debemos despojar de palabras corrompidas? Y que lo que debemos practicar ahora son palabras buenas, edificantes. Y las razones para cambiar, para ya dejar de hablar mal, es que hay que hablar para edificar y dar gracia a los oyentes. Concluimos. Página 22. Tenemos que decir que el ejemplo que Dios espera de nosotros no es un ejemplo perfecto. Si los demás esperan eso de nosotros, se equivocan. Pero esto no debe ser una excusa para dar un ejemplo mediocre. Dios espera que seamos íntegros y fieles y que vayamos en el camino de la madurez cristiana caminando en los preceptos que acabamos de describir. Si estamos en el camino de la madurez cristiana, siguiendo a Cristo, aprendiendo de Él, despojándonos de lo que le desagrada al Señor, renovándonos en el espíritu de la nueva mente que tenemos de Dios y vistiéndonos de las virtudes y prácticas que Dios quiere, entonces no tenemos por qué preocuparnos si estamos siendo buen ejemplo o no, porque ya lo estaremos siendo. Ciertamente podremos tener nuestras caídas, pero no serán la regla, sino la excepción, y no afectarán tanto a los demás. Gracias a que Dios nos ha prometido su poder y su gracia cuando hemos caído, podemos levantarnos y seguir adelante. Si queremos ser líderes espirituales que con el ejemplo influyamos en los demás, debemos perseverar en este camino por medio del cual el Señor nos puede moldear a imagen suya. Esto es algo que solo nosotros debemos y podemos decidir. El único que puede hacer que nos salgamos de este camino de crecimiento, ¿quién es? Eres tú. Tú eres el único que puede salirse de ese camino, decidirlo. Si decidimos permanecer bajo el cincel del Señor, nadie puede hacer que nos salgamos de ahí a menos que nosotros lo decidamos. Así podemos ir construyendo en el tiempo un ejemplo digno de imitar. Me acompañan en el último párrafo. El buen ejemplo puede ser algo permanente en nuestra vida, pero solo si recordamos lo siguiente: el ejemplo que construyamos y que nos da autoridad para ser personas que sean seguidas por otros es algo que solo nosotros podemos destruir. ¡Qué bendición! Solo tú puedes destruir tu carácter, tu buen ejemplo. Depende de nosotros. Si tú quieres mantenerte en el camino del crecimiento, forjando un buen ejemplo, nadie te puede sacar de ahí a menos que tú te salgas. Y si tú construyes un buen ejemplo, nadie lo puede derribar a menos que tú falles y lo derribes. Terminemos aplicando el precepto, hermanos. Página 23. Pero antes hagamos una oración. Señor, gracias por traernos aquí y por estar estudiando tu palabra. Señor, ayúdanos para ser el ejemplo que tú quieres que seamos. Gracias porque tú no esperas que seamos un ejemplo perfecto, impecable. No podemos, pero sí queremos ser un ejemplo fiel, consistente, congruente, íntegro. Ayúdanos a construir ese ejemplo. Tú sabes cómo nos encontramos, qué tanto hemos fallado, qué tan mal ejemplo hemos dado en el pasado. Ayúdanos a empezar a dar estos pasos para construir un buen ejemplo y que todos los varones que estamos aquí podamos avanzar y ser usados por ti para dar ese buen ejemplo que será una poderosa influencia a nuestras familias,
a los nuestros, a los que nos rodean en nuestra iglesia, en donde tú nos has puesto para trabajar. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Tomemos unos minutos para aplicar el precepto 2. Conteste, anote el precepto, conteste las preguntas y con su equipo ahí comente, lean las tres maneras prácticas en que puedo avanzar en ser buen ejemplo y así ganar o recuperar el derecho al liderazgo espiritual. Conforme cada equipo vaya terminando, nos retiramos, por favor, hermanos. Adelante con su grupo.